Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su canal Gate of Leo, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Amigos y amigas, gracias por acompañarme en una edición más como siempre. Como siempre, usted sabe que su canal y su servidor traemos algunos de los hechos, noticias, información, declaraciones, temas importantes, controversiales, un análisis de los hechos y las noticias, por supuesto los comentarios de su servidor Waldo Quiñones. Así es que siéntate y ponte cómodo. Bienvenido una vez más a una ventana a la verdad y una puerta a la realidad. Y bueno, me voy a trasladar a el frente europeo. Hablo de esta tercera guerra mundial que se está librando y enseguida nuevamente me voy a trasladar al conflicto o al frente de Medio Oriente, en esta tercera guerra mundial que se está librando en todos los aspectos. Pero vamos empezando primero por exponer algunos puntos importantes de lo que se viene en Europa y por qué o para qué. Es que la rusofobia sigue incrementándose al ver cómo Rusia sigue avanzando rápidamente en todo el frente de batalla, adquiriendo más poblaciones y más territorios, y ahora se encuentra a las afueras de Pokrovsk, donde ya empezaron Pokrovsk, donde ya iniciaron los combates, y al caer esa fortificación, prácticamente, como les ha dicho su servidor, prácticamente ya no hay nada que pueda detener el avance de Rusia hacia las direcciones que Rusia quiera. Así es que se perderá más territorio ucraniano. Yo ahorita te traigo la información. Por lo tanto, las élites europeas que están desesperadas al ver cómo todo el dinero, toda la inversión que han puesto, todo el armamento que han puesto en este ejército que está siendo utilizado para hacerle la guerra a Rusia, y hablo de Ucrania, los que están poniendo la sangre y las vidas y la nación completa para satisfacer los caprichos absurdos de unos políticos, de un capitalismo depredador y salvaje que sigue alimentando a unos cuantos y que sigue robándole al resto de la población civil. Y es que muchos no han entendido que el incremento del presupuesto militar en Europa únicamente tendrá que llegar, aparte de crear deudas, o sea, incrementar la creación de dinero artificial, pero ponerlo como deuda para cada estado, va a haber recortes en todos los sectores, de la educación, de la salud, de las pensiones. O sea, van a venir a joder al ciudadano para seguir enriqueciendo a las empresas de siempre, y cuando ya no sea posible, bueno, pues mandarlos a la guerra. Cuando vean que ya no tienen ni qué comer, bueno, pues es culpa de Rusia y ahora tienen que luchar en contra de Rusia, mientras que ellos se preparan para abandonar sus respectivas ciudades e irse a donde sus empresas se trasladaron, que van a ser a Estados Unidos, a parte de Sudamérica, a México, y por supuesto a Asia y algunas regiones. Claro, es lo que están pensando. Lo que no saben es cómo va a terminar todo esto, porque en realidad no tienen un plan B y no saben cómo va a terminar este conflicto. Yo digo que este conflicto va a terminar convirtiendo a Europa en un desierto radiactivo, y muchos no lo creen. Digo, sí, así es como terminará Europa y Estados Unidos, en un desierto radiactivo. Una guerra nuclear, por supuesto. ¿Que no crees que no crees que vaya a haber una guerra nuclear? Por supuesto. Rusia ya tiene armas que pueden ser similares a la bomba nuclear sin dañar absolutamente a nadie, pero es únicamente Rusia. Pero cuando Rusia pueda destruir, y hablo del Oreshnik, ¿okay?, masivamente, es como un arma nuclear. Lo dijo Vladimir Putin, no lo estoy diciendo yo. Entonces, Vladimir Putin dice que ella no tiene o no necesita utilizar armas nucleares para destruir prácticamente los complejos o la infraestructura más importante de la Organización del Atlántico Norte. Y tiene esa capacidad. El problema está que Rusia ya no necesita las armas nucleares para destruir a sus enemigos. Pero el problema está, los enemigos no cuentan con semejantes armas. Por lo tanto, al verse en esta situación, tendrían que recurrir a lo único que saben hacer, armas nucleares. Pero cuando Rusia sienta que le han enviado un ataque nuclear, pues inmediatamente va a activar su doctrina nuclear, y por supuesto que aún no queriendo utilizar armas nucleares, se va a ver obligado a hacerlo. ¿Lo entiende? Ya entendió que únicamente Rusia es el que tiene la capacidad para detener la locura, y está por encima de todos, y que decidirá el futuro de unos y de otros. Pero no porque sea el malo, sino porque no le dejan opción. Pero vamos aquí
Así es que cuando ustedes piensan en Europa, en cualquier región del mundo, que Rusia es el malo, no, Rusia es la defensa de la maldad que viene de Occidente. Y los enemigos de los occidentales no es Rusia, ni son los iraníes, ni son los rusos, ni son los chinos, ni son los venezolanos, ni son las naciones que supuestamente conforman el eje del mal. Porque el eje del mal es aquel que se resiste a la arremetida de este capitalismo depredador y salvaje que únicamente beneficia a algunos cuantos, como he dicho, como viene diciendo su servidor. Entonces, los enemigos no son ellos, los enemigos son los que tienen dentro, los gobernantes europeos, su política europea. Bruselas es el enemigo de toda Europa, no es Rusia. Ellos son los que conducen hacia el desastre a toda Europa. No hay que luchar en contra de Rusia, sino en contra de estos delincuentes que hoy gobiernan a Occidente. Lo he entendido. No hay que luchar en contra de Irán, sino pedir apoyo a Irán para que nos ayude a tumbar a estos delincuentes enanos intelectuales, psicópatas que quieren llevarnos a una guerra. Una guerra que jamás podrán ganar. Pero bueno, eso es para que vayas entendiendo la estupidez que hay en los gobernantes de Occidente. Pero vamos aquí a los hechos y noticias e informaciones. Primero, obviamente Ucrania va a perder más territorios, no solamente los que ya se adherieron a la Federación Rusa. Ahorita te digo quién lo dice, no lo digo yo. Norcorea entra en los combates y obviamente esto atemoriza también a Europa. El señor Emmanuel Macron anuncia que continuará metiendo presión a la Unión Europea hasta que estén listos para enviar personal de la OTAN a territorio ucraniano. El señor Mark Rutte pide que se incremente supuestamente el presupuesto militar. El alto comisionado de la Unión Europea advierte que necesitan aprender ruso si permiten que Rusia triunfe en este conflicto. Empecemos con esta estupidez. El alto comisionado de la Unión Europea ha advertido justamente a los diferentes socios occidentales que no se puede permitir un triunfo de Rusia en el campo o en el conflicto ucraniano. El conflicto que le están haciendo a ellos desde Ucrania. No se puede permitir porque esto pone en riesgo la seguridad de toda Europa. Por lo tanto, tendríamos que aprender ruso. No podemos permitir que Rusia triunfe en este conflicto. Por lo tanto, se tiene que invertir aún más en defensa de toda Europa. Más dinero. Más dinero. Esto lo dice él. Ahora vamos a lo que dice Mark Rutte. Hablo justamente del secretario general de la Organización del Atlántico Norte, justamente el mismo día, después del comisionado europeo. Europa discute aumentar el gasto de defensa hasta el 3% del Producto Interno Bruto en medio de una supuesta amenaza creciente de Rusia. Claro. Ellos no quieren detener el conflicto, no quieren llegar a un acuerdo de seguridad que beneficie a unos y a otros, entonces dicen que Rusia es el malo, cuando Rusia y Vladimir Putin han dicho una y otra vez que están dispuestos a iniciar un proceso de diálogo en el cual las garantías de seguridad se establezcan de manera equitativa y que unas no estén por encima de otras. ¿Quién es el que no quiere, pues? ¿Es Rusia el malo? Y no es que estemos defendiendo a Putin, porque no me da un centavo, se lo digo, un penny. Ni siquiera YouTube, porque me ha venido censurando y me ha venido supuestamente desmonetizando todos mis videos, que es que porque el lenguaje, porque las palabras, porque aquello. Bueno, entonces, ¿cómo quieren que hable? Como si fuera una señorita, que les diga, es que los rusitos, o es que esto, por favor, o es que los terroristas, oh, no son terroristas, son freedom fighters, para que tú caigas en el juego de ellos. Yo no lo voy a permitir. Voy a decir las cosas tal y como son. Vamos aquí. Los países, Mark Rutte, ya te dije lo que pidió el comisionado, el alto comisionado de la Unión Europea. Ahora, ¿qué dice Mark Rutte? El secretario general de la Organización del Atlántico Norte. Europa discute aumentar el gasto en defensa hasta el 3% del Producto Interno Bruto en medio de una supuesta amenaza creciente de Rusia. Los países europeos miembros de la OTAN han iniciado conversaciones sobre el aumento con el objetivo de un gasto de defensa del 3% del Producto Interno Bruto. La medida se produce en medio de un aumento percibido de la amenaza militar de Rusia y la incertidumbre
en todo el regreso ante el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Según el Financial Times, ya han comenzado las negociaciones para un aumento significativo del presupuesto de defensa. Fuentes involucradas en las discusiones señalan que el estándar actual es de 2% del Producto Interno Bruto fijado en el año 2024. Solo alcanzaron 23 de los 32 países de la alianza este objetivo. Modo de comparación, del 2018 solo 6 estados cumplían con este indicador, pero ahora se incrementará al 3%. Se espera que las naciones europeas, todas de manera conjunta, aumenten o incrementen el presupuesto militar hasta en un 3%. Vamos, la misma estupidez. Pero para esto, ¿qué han hecho? Decir que van a recortar las pensiones. Decir que van a recortar en los diferentes servicios sociales de la sociedad europea. ¿Para qué? ¿Para el complejo militar de quién? Si el complejo militar de Europa es una basura y no sirve, no existe. ¿Para quién? 500,000 millones de dólares que quieren de manera conjunta juntar hasta el año 2030, supuestamente, para seguir apoyando a Ucrania y comprar armamento. ¿A quién? Obviamente a Estados Unidos. O sea, que Estados Unidos es el único beneficiado con lo que está pasando en este conflicto y las circunstancias o la problemática económica que tiene Europa. Y van a seguirse endeudando para seguir complaciendo a Estados Unidos. ¿Quién es el enemigo entonces? ¿Rusia les está haciendo algo? No. Pero bueno, vayan viendo la realidad, hermanos europeos, vayan viendo su realidad. Les hablaba ayer justamente del ataque brutal que lanzó Rusia en contra de todas las diferentes regiones de Ucrania. Que ya prácticamente el 50% de Ucrania no cuenta con calefacción o sistema eléctrico, está destruido. En muchas regiones que aún tienen electricidad, tienen entre 8 y 4 horas al día únicamente de luz o de electricidad. Porque todo el complejo está siendo destruido. Y los próximos ataques de Rusia, si continúan atacando a Rusia, ha dicho que destruirá completamente todo el sistema eléctrico, todo el sistema. Al destruir todo el sistema eléctrico de Ucrania, todo se paraliza. Y creen que no va en serio, porque ya basta. Pero bueno, ahora vamos. Aquí a lo que les estaba diciendo, Norcorea entra en acción y en combate allá en Ucrania. ¿Ok? Y ahora ya le han prohibido seguir participando. Pero vamos aquí, ¿por qué razón? ¿Ok? Vamos aquí. Hablo de Norcorea. Cuando se hablaba justamente de que había enviado primero 2,000, se hablaba de 10,000 combatientes norcoreanos. Y hablo obviamente de las fuerzas especiales de Norcorea. El ejército norcoreano entró por primera vez en combate con las fuerzas armadas, contra las fuerzas armadas de Ucrania, contra el Plekovo, en la región de Kursk. Hablo de esta región. Esta fue la aldea que ellos mismos liberaron, Plekovo, en la región de Kursk. Corresponsales militares rusos informan que unidades de las Fuerzas de Operaciones Especiales de Corea del Norte entraron en hostilidades por primera vez contra las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Kursk. Según las fuentes, el ejército coreano tomó el control de la aldea de Poklovo, Pleklovo, demostrando una alta eficiencia y entrenamiento de combate. El político Oleg Saber confirmó esta información y agregó que los combatientes norcoreanos llaman a sus unidades no fuerzas especiales, sino batallones de reconocimiento. Lo confirmó. Todo esto es verdad. Todo esto es verdad de estos combatientes norcoreanos. Nuestros amigos han demostrado su valía una vez más, solo que ellos no se llaman a sí mismos fuerzas especiales, sino batallones de reconocimiento armado, solo armas ligeras, solo con armas ligeras, y lograron tomar esa región de Kursk en apoyo a Rusia, abatiendo a más de 300 soldados ucranianos. No tomaron un solo prisionero. Ellos fueron a lo que iban, a acabar con los combatientes ucranianos, y lo hicieron sin tomar un solo prisionero. Prácticamente al que encontraban lo eliminaban. 300, el resto huyó. Bueno, para que vean. Y curiosamente, según
algunas fuentes, estos combatientes de Norcorea atravesaron 2 kilómetros de un campo minado. 2 kilómetros, no sé si son algo especial o no son algo especial, pero cruzaron un campo minado para llegar a la aldea e iniciar los combates frente a frente, únicamente con armas ligeras. Claro, me imagino que para esto Rusia ya había lanzado un ataque con lanzacohetes múltiples, ataques, digamos, bombardeos con aviones de combate, y estos señores únicamente fueron a asegurarse de limpiar completamente el área, pero para esto dejaron a 300 soldados ucranianos muertos. Ahí nomás para que se echen el trompito a la uña. Cómo los norcoreanos están aprendiendo rápidamente del conflicto real. Habían entrenado, pero ahora están en el conflicto real, frente a frente y destrozando al ejército ucraniano. Pero desafortunadamente, debido a que esta información empieza a llegar a Europa y esto puede justificar la transferencia de combatientes o digamos personal de la OTAN directamente al conflicto, bueno, ahora Rusia les prohíbe continuar en los combates. Mira, al personal militar norcoreano se le ha prohibido participar en futuras operaciones, en respuesta a una publicación del canal de Telegram Romanov, que es el que trajo esta información. La presencia militar de norcoreanos en la zona de operaciones militares especiales, según el propio comandante militar Vladimir Romanov, se decidió detener el despliegue de militares norcoreanos. La provisión de Garanizov de utilizar personal militar de las Fuerzas Armadas de la República Popular Democrática de Norcorea en futuras operaciones. Ahora se esconden de nuevo, dijo Romanov. O sea que ya les prohibieron continuar. Y yo le pregunto, ¿acaso no está participando toda la OTAN directamente, transfiriendo personal de la OTAN para luchar en contra de Rusia desde el territorio ucraniano? No, Quiñones, que son mercenarios. O no, Quiñones, que no es personal de la OTAN. Todos los que están combatiendo en contra de Rusia son personal de la OTAN. Solamente que se quitan, o que van de vacaciones, o que ya se retiran del ejército, y van y se ponen el ucraniano. Y las fuerzas y los especialistas, que son entonces, si no son especialistas que se aseguran de tener o lanzar los ataques en los sitios estratégicos de Rusia. Entonces, si toda la OTAN ya está participando del conflicto, ¿por qué? Si ya tiene un acuerdo de cooperación y seguridad, Rusia con Norcorea, o con Irán, o con China, y algunos con Venezuela, ¿por qué no tienen derecho a apoyar a Rusia en su guerra en contra de la OTAN? La pregunta es, ¿por qué no? Y que no sepa el mundo cuál es el problema. Están en una guerra, ¿no? Estamos en una tercera guerra mundial. Esto es lógico, es la lógica, pero bueno, vamos a ver si en un futuro cercano los vuelven a utilizar. Aunque yo siempre he dicho que Rusia no los necesita, pero si viene más ayuda, pues ¿por qué no? Yo no veo ningún problema en que venga más ayuda de estas naciones que son aliadas de Rusia. Pero vamos aquí a lo importante. Ya sabes, las fuerzas norcoreanas haciendo de las suyas. Ahora vamos a lo que dijo Vladimir Putin, y esto lo digo por Vladimir Putin, porque es increíble que Donald Trump realmente piensa que puede terminar el conflicto en Ucrania en cuestión de 24 horas. Eso es una total incongruencia, ¿ok? Ningún chantaje, Putin, el chantaje a Rusia no dará, el chantaje contra Rusia no dará resultados. Y hablo justamente de que ya están condicionando a Rusia. Yo me imagino que le están llamando que ya no hagas esto, que no hagas aquello, porque si no vamos a ir todos contra ti y vamos a imponer más sanciones económicas y vamos a hacer esto contra ustedes, porque así actúa Occidente, a través del chantaje, a través de las amenazas, a través de las sanciones, todo esto. Y por eso vamos a lo que dice Vladimir Putin. Yo me imagino, porque ha de pensar Donald Trump, en cuanto yo me siente, si Vladimir Putin no hace caso y no me escucha junto con Zelensky para decir, aquí está su patrón y van a hacer lo que yo diga, bueno, vamos a tomar medidas duras contra Rusia. Por favor, Donald Trump no sabe ni siquiera lo que está enfrentando. Está enfrentando al estadista y al máximo líder sobre el planeta. Donald Trump frente a ellos es nada. Frente a Xi Jinping o Vladimir Putin es nada, y lo estoy diciendo con responsabilidad, es nada, es otro payaso, otro títere, nada más. El presidente Vladimir Putin aseveró este sábado en la 22 Congreso del Partido de Rusia Unida, que Rusia
reprimirá con firmeza los intentos de socavar las unidades del país, de socavar la unidad del país por parte de los adversarios. Y destacó que el chantaje no dará resultados. Y es que están usando la rusofobia. Los medios de comunicación rusos están todavía llevando propaganda antirrusa, en una nación que dicen que es una dictadura de Vladimir Putin. Y Vladimir Putin, allá se encuentran los medios de comunicación de Europa. Mientras que Europa prácticamente ya cercenó cualquier medio ruso en toda Europa y en Estados Unidos. La cuestión es, ¿quién es el verdadero dictador? ¿Europa o Rusia, que aún sigue permitiendo que algunas de las diferentes empresas, digamos, de televisión europeas y estadounidenses sigan operando en Rusia y aún llevando propaganda antirrusa, tratando de dividir al pueblo ruso? Es que esto no se dice porque no les conviene. Ellos hablan de los campeones de la libertad, cercenando la libertad. Y los que dicen que son dictadores, permitiendo la libertad de expresión. Vean la diferencia entre uno y otro. Por favor. En todos los tiempos históricos, nuestros adversarios han intentado socavar esta unidad. Y ahora vuelven a seguir un escenario que funciona para otros, intentando dividir a la gente y jugar la carta nacional o religiosa. Reprimiremos con firmeza cualquier provocación, responderemos a cualquier amenaza y desafío, y estamos dispuestos a contraatacar. Así lo aseveró Vladimir Putin. El líder ruso sostuvo que Rusia confía en sí misma si siente su rectitud y su firmeza. Claro, no hay nada como los rusos en todos los sentidos. Ahora vamos, cuando ayer les decía justamente de cuál es el terror y el pánico que hay en Occidente y por qué necesitan que Rusia se detenga, pero en lugar de buscar una solución a través de la vía diplomática, del diálogo, decir, ok, Rusia, vamos a detener la locura y vamos iniciando un proceso, digamos, de acercamiento o un proceso de negociaciones. Y en lugar de hacer eso, están pensando en cómo vamos nuevamente a darle otro golpe, a ir en contra de los buques fantasmas de Rusia, que son los que le llevan todavía petróleo, gas y gasolina a los europeos. Luchar en contra de ellos, ¿para qué? Para joder más a Europa. Porque esto es, Europa lo que está haciendo es comprando en la flota fantasma. Y ahora quieren ir en contra de la flota fantasma, robarse el dinero de Rusia y todavía imponer más sanciones económicas. ¿Qué más le pueden hacer a Rusia? ¿Qué más le pueden hacerse? Nada. Es una estupidez de Occidente. Vamos aquí, bueno, para que veas, cuando te hablo de esto, la desesperación que hay por todo el dinero invertido y porque se están endeudando, se están yendo al carajo por tanto dinero que han invertido en Ucrania, y Rusia sigue avanzando rápidamente. Y toda la inversión se va a ir a la basura de Occidente. Vamos aquí, me debe considerar posible que Rusia acoja nuevas regiones. Nuevas regiones, señores. Según el expresidente ruso, esta experiencia puede tener más demanda en el futuro si en nuestro país aparecen regiones nuevas, pero muy cercanas a nosotros. Van por Odessa, yo se los dije, van por Odessa. Cuando hablo de regiones cercanas a nosotros, hablo que Odessa es prácticamente una ciudad rusa, así que van por Odessa, esto que no le quepa duda a nadie. Y cuando tomen Odessa, automáticamente queda Transnistria. Y entonces Rusia ya no solamente estará en el corazón de Europa, sino que todo el este y Europa central. O sea que si Rusia hace esto, automáticamente Europa está al alcance de los misiles más sencillos que pueda tener Rusia. Y entonces sí, Europa estará verdaderamente aterrorizada, porque Rusia se habrá convertido en el amo y señor de Europa. Bien por Rusia, bien por Vladimir Putin. El presidente de Rusia y vicepresidente del Consejo de Seguridad del país, Dmitry Medvedev, no ha descartado la posibilidad de que más territorios se unan a Rusia en un futuro, que es muy próximo, por supuesto. En cuanto caiga Pokrovsk, automáticamente el ejército ruso va a avanzar rápidamente hacia las direcciones que quiera. Y ya no hay nada, ni nadie que pueda detener esto.
Ok, al pronunciarse sobre la importancia de potenciar el desarrollo de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, así como de Gerson y Zaporozhye, que ya pasaron a formar parte de Rusia tras la celebración de referéndums, Medvedev señaló: por cierto, esta experiencia puede tener más demanda en el futuro si en nuestro país aparecen regiones nuevas, pero muy cercanas a nosotros, ya que esto es posible, afirmó Dmitry Medvedev. Esto significa que al caer Pokrovsk, lo primero que tenían que hacer es asegurarse de llegar a Odessa, que inmediatamente yo me imagino que los ciudadanos de Odessa están esperando que entre y llegue el ejército ruso para regresar como Crimea a su casa. ¡Wow! Señores, aquí tienen del por qué los otanazis están tan desesperados, endeudando a las naciones europeas, buscando 500,000 millones de dólares para los próximos 5 años supuestamente del conflicto en contra de Rusia desde el territorio ucraniano, utilizando hasta el último ucraniano para seguirle haciendo la guerra a Rusia. Porque el mismo comisario de la Unión Europea ha dicho justamente que le están haciendo la guerra a Rusia, que es mejor seguir haciéndole la guerra a Rusia con otras manos. Sí, las manos, la sangre y la muerte de los ucranianos. Y parece que los ucranianos, aún estando en Europa, no se han dado cuenta que fueron utilizados como unos tontos por un presidente títere, por un presidente que ya no tiene ningún tipo de jurisdicción, y hablo de Volodymyr Zelensky, por ese payaso. Y uno no entiende, o sea, cómo los ucranianos no se han rebelado. Hablo de todos en general, rebelado en contra de su gobierno y tumbar ellos mismos al gobierno. Pero bueno, ¿qué quiere que yo le diga? Yo expongo el hecho, la noticia, y ahora esperemos que Rusia, todavía estamos esperando que por ahí le lance nuevamente un avellanazo, y hablo de el Oreshnik, en contra de alguna región importante, pero me imagino que todavía no ha llegado el momento, pero una región que digas que en esta ocasión deje y sorprenda al mundo, que el mundo se quede alucinando. Ojalá. Tiene la capacidad Rusia de dejar alucinado al mundo con armas tácticas y no nucleares. Esperemos uno de estos para que le lance un mensaje a Occidente. Mira la capacidad que tengo sin utilizar armas nucleares. ¿Quieres esto para tu territorio? ¿O te detienes y nos sentamos a dialogar? Yo nomás digo, bueno, pero yo expongo el hecho, pero no se te olvide, ya que estás aquí, dame mi like, déjame un comentario, suscríbete al canal si no lo has hecho, y si ya lo hiciste, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones, comparte el link, comparte el video en las diferentes redes sociales, y si quieres apoyar económicamente, se acepta cualquier tipo de ayuda. Yo espero, en lo personal, creí que este ataque que Rusia lanzó como represalia ayer, 13, yo pensé que iban a utilizar el Oreshnik, pero ahora, anteriormente con carga cinética, sino que ahora tal vez con una carga explosiva, que se viera justamente donde impactara y se viera el enorme hongo, para que dijera, wow, con esta arma, si nos metemos con esta arma, estamos acabados. Yo espero que en la próxima, esperamos todos los que de una o de otra manera estamos llevando la información real y queremos que Rusia tenga éxito y que sepulte a este capitalismo depredador y salvaje, esperamos algo como eso. Yo creo que ustedes también. Ojalá y en el próximo ataque lo haga con un Oreshnik, y que realmente lleve cargas explosivas y que destroce completamente algunas de las fábricas, algunas de las infraestructuras más importantes de Ucrania, que deje asombrado al mundo, porque el mundo necesita despertar. Bueno, yo nomás digo, pero bueno, al final no soy yo, es usted el que decide. Nos vemos a la próxima.